De la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir con un tema que hemos estado analizando, hermanos, una predicación que lleva como título La iglesia que Cristo quiere. La semana pasada les hacía la pregunta, particularmente si yo le dijera, estas son las cualidades, estas son las características de la iglesia como la quiere Cristo. Estos elementos, si los cumplimos en nosotros, no solamente como congregación, no solamente por el hecho de ser el templo del Dios vivo en lo colectivo, pero también en lo individual lo somos. Si nosotros reunimos estas cualidades, estas características, vamos a hacer sonreír al Maestro, la iglesia que Cristo quiere. Y cuando nosotros estuvimos analizando, mis hermanos, cómo en Apocalipsis 1 se encuentra un Cristo glorificado en medio de 7 candeleros de oro. Cada candelero viene a representar, de acuerdo al capítulo 1, versículo 20, a cada congregación, a cada iglesia del Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último Laodicea. En cada uno, hermanos, nosotros podemos encontrar un montón de enseñanzas espirituales, enseñanzas para nuestra vida. Pero solamente estamos extrayendo una cualidad de cada uno de ellos, para que de esta manera podamos ser la iglesia que Cristo quiere. Jesucristo quiere de su iglesia lo siguiente, estas cosas ya lo vimos, una iglesia que sea amorosa. Y lo vimos en el caso de la congregación de Éfeso. El maestro les amonestó y les dijo, tengo una sola cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Les dice, arrepiéntete, si no voy a quitar tu candelero de su lugar. Esto simboliza que la presencia del Señor ya no iba a estar con ellos si no se arrepentían, si no había un cambio de mente, un cambio de corazón. Y luego Jesucristo quiere de su iglesia, hermanos, una iglesia que sea fiel. Y lo vimos en el caso de la congregación de Esmirna, una congregación que precisamente era entregada, consagrada al Señor. Y es un elemento que el maestro pide, fidelidad, lealtad. Les decía el miércoles cuando estábamos viendo el tema de Sardis, hermanos, que la vida cristiana se vive en lo privado. No solamente son muestras de estar aquí en este recinto, de que parezcamos ángeles, porque lo parecemos a veces con la seriedad que tenemos, pero la vida cristiana se pelea y se lucha en lo privado. ¿Qué cosas estamos diciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo cuando nadie nos ve? Hermanos, Jesucristo quiere de su iglesia una iglesia celosa. Una iglesia que cuide, que tenga el interés, que sea diligente en el servicio a nuestro Dios, en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro afuera. Y no solamente eso, hermanos, Jesucristo quiere de su iglesia una iglesia que sea perfectible. Y definimos particularmente esta palabra perfectible. Se refiere a algo que puede perfeccionarse, a algo que siempre va a buscar superarse, a una congregación que va a correr la otra milla, que si le piden una milla, él va a correr 2. Ser diferente. Cada cristiano está obligado a ser diferente. Y el miércoles pasado, hermanos, vimos particularmente otra característica. Jesucristo quiere de su iglesia una quinta virtud, una quinta cualidad, y es que sea una iglesia vigorosa. Y esto fue lo que le dijo precisamente a la congregación de Sardis. Una congregación que tenía el nombre, o que presumía, o que tenía la fama de que tenía vida. Pero Jesucristo le dice, para mí tú estás muerta. En aquella ocasión mencionamos algunas cualidades, hermanos, algunas cosas, el diagnóstico de la muerte espiritual de esta congregación de Sardis. Y era la somnolencia. Una congregación que siempre quería dormir. Era una congregación que tenía un letargo. Lo que empezaba no lo acababa.
Era una congregación que tenía un diagnóstico de una muerte espiritual, somnolencia, letargo, y no solamente eso, sino que tenía apatía, porque solamente tenía pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Esos tres elementos eran el diagnóstico de una muerte espiritual. Y nosotros como cristianos podemos caer en eso. Hermanos, Jesucristo quiere de su iglesia lo siguiente. En sexto lugar, una iglesia que sea oportunista. La palabra oportunista puede tener una connotación negativa, pero no en todos los casos es así. Cuando hablamos de algo oportunista, nos estamos refiriendo a alguien que está aprovechando las oportunidades, a alguien que va a aprovechar la oportunidad que se le presenta. Y esto fue lo que se le dijo a la congregación de Filadelfia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, hermanos. Versículo 7 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El consejo es, hermanos, lo que dice el versículo 13. El que tenga oído, oiga lo que se va a decir en este momento. En el versículo 8, hermanos, hay una frase que me llama poderosamente la atención. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Esta frase es la que me interesa. Porque aunque tienes poca fuerza. La congregación de Filadelfia era una congregación, hermanos, que fue fundada por un hombre llamado Atalo II Filadelfo, rey de Pérgamo. Y se lo dio precisamente a esta ciudad ese nombre por la fidelidad que tenía por su hermano, Eumenes. Entonces se le dio este nombre de Filadelfo, que significa amor fraternal. Esta ciudad fue precisamente construida con el propósito de dispersar, de llevar toda la cultura griega al mundo, a Asia, a Oriente. Lo interesante de aquí es que Filadelfia iba a ser un punto importante para el evangelismo. Filadelfia se destacaba, y sobre todo esa parte de Turquía, se destacaba por tener un montón de terremotos. Ahorita vamos a mencionar unas cosas al respecto. Pero volvamos a la frase que les dije. La frase, aunque tienes poca fuerza. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía poca fuerza. ¿Por qué tenía poca fuerza, hermanos? Primero, porque tenía pocos miembros. Probablemente haya sido eso. Probablemente, hermanos, tenía escasez de talento. Probablemente no tenían un predicador elocuente, pero andaban haciendo bien las cosas. Probablemente, hermanos, tenían reducidos recursos económicos. Probablemente no tenían baño. Probablemente no tenían bancas ni asientos. Probablemente no tenían un edificio.
Probablemente se reunían en las catacumbas, ahí escondidos. Seguramente fue eso. Tenían poca fuerza porque la sociedad les miraba con desprecio. Probablemente ellos tenían oficios muy mal pagados, muchos de ellos esclavos. La gente los despreciaba. Pero a pesar de esas circunstancias adversas, hermanos, Jesucristo la reconoce como una iglesia fiel. Y esto es una contraposición con la siguiente iglesia que vamos a ver, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia pudiente. Hermanos, hay algo bien interesante que es digno de resaltar, y lo referente a las cualidades que se hablan en el versículo 7. En el versículo 7, porque todo este pasaje está concatenado, está relacionado. Las cualidades de Jesucristo tienen que ver precisamente con esa puerta abierta que se le va a abrir a la congregación de Filadelfia. Las cualidades de Jesucristo en el versículo 7 de ese capítulo 3 son las siguientes. A Jesucristo se le llama el Santo. Y cuando se refiere a la palabra santo, se refiere al único santo que hay, porque no hay ningún otro santo perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Y como santo que es, hermanos, Él no tiene relación ni tiene contubernio con el pecado. No lo puede tolerar y jamás lo va a tolerar. No solamente Jesucristo es el santo, Jesucristo es el verdadero. Porque acuérdense que en ese mundo había un montón de paganismo, había mucha idolatría, tenían dioses para todos, sobre todo los griegos. Jesucristo es el único verdadero, es decir, el auténtico, es decir, el confiable. En el versículo 7 se nos dan esas dos características, cualidades del Maestro, pero la tercera es tremenda. Jesucristo se le llama o se dice que tiene la llave de David. Jesucristo tiene la llave de David. ¿Qué significa esto? Vamos a leer Isaías 22. Isaías 22, versículos 15 al 25. Isaías 22, versículos 15 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta todas las clases de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. La llave de David, que nos refiere Isaías 22, 22,
Ahí se representa a Eliakim, el fiel administrador del buen rey Ezequías, como el que tiene la llave de la casa de David, y como el único que tenía la autoridad de permitir a los que suplicaran entrar a la misma presencia del rey. Era necesario, hermanos, acercarse a ir por medio de él para llegar al rey, porque solo él tenía la autoridad de abrir o cerrar la puerta de acceso a la presencia del rey. El mayordomo tenía toda la autoridad para poder llevar a los visitantes hasta la misma presencia del rey. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa particularmente que Jesucristo tenga la llave de David, de la casa de David? Significa particularmente, hermanos, que nosotros tenemos acceso al cielo. Así como lo hacía Eliakim, el Señor también nos lleva precisamente a la misma presencia del Padre Celestial. Es interesante, hermanos. Siddhartha Gautama recomendaba a sus seguidores que buscaran la verdad. Lao Tse, el creador del confucianismo, les decía a sus seguidores que debían de buscar un camino. Y Mahoma siempre hablaba acerca de la vida. Y lo curioso de todo esto es que Jesucristo les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las grandes respuestas que tiene el ser humano, Jesucristo tiene la respuesta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva hasta la misma presencia de Dios. Hebreos nos dice claramente, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, dice. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene toda la autoridad. Y el hecho de que Él tenga esas llaves significa que Él tiene toda la autoridad. Especialmente la autoridad para dejar entrar o para impedir la entrada. El hecho de que Jesús tenga la llave de David demuestra que Él es el Mesías que vino del linaje de David y que ahora mismo reina en el trono de David, como lo dice Hechos 2, del 30 al 36. Lo que Jesucristo abre, nadie puede cerrarlo. Lo que Jesucristo cierra, nadie puede abrirlo. Hermanos, esto es bien interesante. Jesucristo tiene la llave de David y a la congregación de Filadelfia se le abrió una puerta. La pregunta es, ¿qué significa esa puerta? Le preguntaba a uno de los instructores de la escuela, al hermano Salvador. Nosotros sabemos que Dios no nos habla de manera directa. Tenemos la palabra de Dios y conocemos su voluntad. Pero a mí me gustaría saber algo más específico acerca de cómo nos habla Dios. Y siempre cuando utilizo esta figura lo relaciono con lo que me dijo el hermano. La forma en la cual Dios le habla es cerrándole puertas y abriéndoles otras. Repito, la forma en la cual Dios nos habla, hermanos, a veces es abriéndonos una puerta y cerrando otra. A veces no se ha puesto a pensar que nos aferramos tanto a una cosa y que Dios le está diciendo, no es por ahí. Y en ocasiones tenemos grandes oportunidades, se nos abre puertas por otros lugares y entramos por esa puerta y tenemos luz verde para hacer y disponer. ¿A poco no? Tenemos que captar esto, hermanos, y sobre todo tener el entendimiento espiritual de la forma en la cual Dios nos habla. Y una de las formas es esta: a través de las puertas abiertas y a través de las puertas cerradas de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué significa eso de la puerta abierta para la congregación de Filadelfia? Les dice a los cristianos que estaban en Filadelfia que ha puesto una puerta delante de ellos. Lo dice ahí en el versículo 8. En el Nuevo Testamento, hermanos,
La figura de la puerta abierta significa lo siguiente: oportunidades, oportunidad. Repito, el simbolismo de una puerta en el Nuevo Testamento significa oportunidad, bueno, de manera general. Pero cuando en el Nuevo Testamento habla acerca de las puertas, se refiere particularmente a la oportunidad de evangelizar, a la oportunidad de ganar almas para Cristo. Fíjense muy bien cómo dice Hechos 14:27. Hay varios textos bíblicos, hermanos, pero solamente vamos a leer uno. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Repito la última frase: y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto se refiere a llevarles el evangelio, referente precisamente al apóstol Pablo. ¿Cuál era esta oportunidad de evangelizar para los hermanos de Filadelfia? ¿Cuál era? Porque era una iglesia que no recibió ni amonestación, ni exhortación, ni censura. Era una iglesia que estaba haciendo bien las cosas. Entonces, ¿cuál era esta oportunidad para evangelizar? Versículo 9, capítulo 3 de Apocalipsis dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Era a la sinagoga de Satanás a los que los hermanos de Filadelfia iban a tener la oportunidad de evangelizar. Ya hablamos acerca de la sinagoga de Satanás el miércoles. Sinagoga significa asamblea, congregación, de la cual viene la palabra iglesia. Y comentamos en aquella ocasión, hermanos, que había una congregación, había una asamblea de judíos que le estaban dando casa a los cristianos. No solamente en Esmirna, no solamente en Filadelfia, en varias partes le estaban dando casa a los cristianos. Los señalaban para que confesaran su lealtad al emperador o su lealtad a Cristo. Muchos eran usados como antorchas humanas. Muchos eran puestos en el circo romano para ser despedazados por fieras hambrientas. Muchas cosas pasaron a nuestros hermanos, pero la verdad de todo esto, hermanos, y lo más doloroso de todo, es que había judíos que se infiltraban en la misma congregación para señalar a los liderazgos y delatarlos ante las autoridades romanas. La sinagoga de Satanás estaba infiltrada dentro de la misma iglesia. Y Satanás, hermanos, significa así mismo diablo, significa adversario, calumniador, mentiroso, todas esas cosas. Y cuando nosotros hacemos algo en contra del hermano, venimos a pertenecer a una congregación que no es la congregación de Cristo. Porque son cosas negativas que no deben de existir en nuestra vida. Les preguntaba el miércoles: ¿pertenecemos a la congregación de Satanás, a la sinagoga de Satanás, o a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo no calumnia, no difama, no murmura, no critica nomás porque sí. Pertenece a la iglesia de Cristo. Y al pertenecer a la iglesia de Cristo, venimos a ser diferentes. Buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buen vecino, diferente. Esa debe ser la característica del cristiano. Hermanos, el versículo 10 dice apropiadamente ahí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Antes de analizar esto, los hermanos de Filadelfia, la sinagoga de Satanás, al ver la actitud de ellos, no solamente de esos judíos que se hacían llamar judíos, porque los judíos verdaderos son aquellos que han aceptado la ley de Cristo y han circuncidado su corazón. Entonces, hermanos, es interesante esto porque ellos iban a ver la actitud
cómo Cristo los había cambiado, iban a reconocer la autoridad del Maestro. Se iban a convertir al cristianismo, o les iban a reconocer que los mismos cristianos pertenecían al pueblo de Dios. Seguramente se refería a esas dos cosas. Pero es bien interesante, hermanos, cómo el versículo 10 habla acerca de la hora de la prueba. Como tú ya dice, repito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, cuando vimos Esmirna, hermanos, Jesucristo les estaba diciendo que iban a padecer tribulación por 10 días. La hora de la prueba se iba a acercar para Esmirna. Pero en el caso de Filadelfia, dice, has guardado el nombre de mi paciencia. Ellos ya habían sido sometidos a toda clase de pruebas y la habían superado. Por eso les dice Jesucristo en el versículo 11, retén tu corona para que nadie te la quite. Ellos ya habían ganado esa corona, hermanos. Ya habían sido sometidos a pruebas. Y precisamente ahora el Maestro les iba a guardar de la hora de la prueba. Este pasaje, el versículo 10, nos enseña que cuando Dios permite que haya problemas sobre la tierra, Él lo hace en parte con el propósito de que la gente proceda al arrepentimiento. Porque no solamente era una prueba para los cristianos, sino para todos los moradores de la tierra. Hermanos, la idea más importante de este versículo 10 es que Él guardará y protegerá a los cristianos de la hora de la prueba. La pregunta es, ¿qué es la hora de la prueba? A mí me interesa saberlo. ¿Qué es la hora de la prueba? Para yo como cristiano, pues estar preparado. ¿Y cómo puedo ser resguardado por nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué manera? Apocalipsis 6, hermanos. El capítulo 5 de Apocalipsis se nos habla acerca de un rollo que solamente el Cordero inmolado, que es Jesucristo, pudo abrir. Era el único capacitado para abrir el contenido de ese rollo. El rollo simboliza el plan de Dios para la humanidad, para salvarlo. Y eso es bien interesante. En ese rollo se abren 7 sellos. Se descubren, en el séptimo sello, se descubren 7 trompetas. Y en la séptima trompeta, 7 copas. La hora de la prueba se refiere a toda esta serie de eventos que son tremendos. Solamente le voy a mencionar 4. Fíjense. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es el segundo sello. Ahorita les comento del primero. El segundo sello dice que el caballo quien montaba, acuérdense, todo esto es simbolismo, hermanos, ¿sí? No vamos a ver surcando en el cielo un caballo físicamente y con estas características, simbolismo, ¿sí? Hay una enseñanza espiritual en todo esto. El caballo era bermejo, es decir, rojizo. El jinete tenía una espada para quitar la paz. Esto es simbolismo de caos, guerra y persecución, de sangre derramada. Eso es algo que sucedió en el pasado y es algo que está sucediendo hoy. Este segundo jinete aún sigue cabalgando en este mundo. Versículos 5 y 6 del capítulo 6. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Caballo color negro. Y el jinete que montaba este caballo tenía una balanza. ¿Qué simboliza esto? Dificultades económicas, inflación, devaluación, pobreza. Eso existió en los tiempos de la congregación de Filadelfia, pero es algo que sucede también hoy. Este tercer jinete aún sigue cabalgando en nuestro mundo. Versículo 8.
Miré y aquí un caballo, Apocalipsis 6:8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice que el cuarto sello, este caballo era amarillento. En realidad se refiere alude particularmente a carne putrefacta, descompuesta. Así era este caballo. Y el que lo montaba era la muerte y el Hades. ¿Qué simboliza todo esto? Simboliza hambruna, mortandad, tribulación, tumba y sepultura. Jesucristo les dijo: yo les voy a guardar de la hora de la prueba. ¿Será acaso que Jesús milagrosamente iba a hacer a los cristianos de Filadelfia inmunes a la guerra, a la hambruna, a la pestilencia? ¿Será acaso que el Espíritu Santo los iba a rodear como una barrera invisible en el cual no iban a ser penetrados ni por espadas ni por flechas? ¿Acaso Dios hace a su pueblo resistente a los disparos de armas de fuego o a misiles? ¿Será acaso eso, hermanos, que se refería a guardarlos de la hora de la prueba? El secreto se encuentra con el primer jinete. Vamos a leer Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se nos dice que el caballo es blanco, y esto tiene su simbolismo, pero se nos dice que el jinete tenía un arco, una corona, y que salió a vencer. Este jinete también hoy en día sigue cabalgando en el mundo. ¿Pero qué significa? Mucha gente tiene una opinión de que se refiere al imperialismo, pero yo en lo particular creo, y muchos hermanos creemos, que se refiere al Evangelio. Se refiere a la ley de Cristo. Se refiere precisamente a toda esa voluntad que el Maestro nos dejó, al Evangelio, que sigue ganando los corazones, no por la coerción y por la fuerza, sino por estas palabras maravillosas de redención que nosotros tenemos. Ese primer jinete se refiere al Evangelio, que todavía sigue cabalgando en el mundo y ganando almas para Cristo. Y precisamente esta gran bendición la tenían los hermanos de Filadelfia, y es algo que debemos de tener presentes. Hermanos, ya con esto acabo. A los cristianos no se nos ha prometido, hermanos, que seremos libres de las pruebas, sino que tendremos los recursos espirituales para sobrevivir a ellas. ¿Qué es lo que nos promete el Maestro? ¿Cuáles son esos recursos que nos han dado para poder sobrevivir la hora de la prueba? El primer recurso es Jesucristo. Y eso es lo más importante que usted debe de saber. Para sobrellevar la hora de la prueba, usted debe de entender que tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? No solamente eso, tenemos la Biblia, la voluntad de Dios. No solamente tenemos a Jesucristo, tenemos a la Biblia, tenemos sus promesas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se nos ha prometido que no vamos a sufrir de la segunda muerte, el infierno. Se nos ha dicho que vamos a comer del árbol de la vida, del maná escondido, que se nos va a dar una piedrecita blanca, que se nos va a vestir con vestiduras blancas, un ropaje nuevo, un nuevo nombre, un montón de promesas que el Maestro nos ha dado. ¿Para qué? Para poder sobrellevar la vida cristiana. Pero algo bien importante que debemos de saber: las oportunidades que se nos presentan. Y esas oportunidades tienen que ver con oportunidades para evangelizar.
Y eso es algo que usted no debe de desperdiciar. ¿Usted tiene algún familiar que no le habla de Cristo? ¿Tiene a algún amigo que dice que ama y que nunca le ha hablado de Cristo? Este es un momento apropiado para hacerlo, porque se nos está abriendo una puerta para poder llevar el Evangelio a todas aquellas personas que todavía no han aceptado al Maestro. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, viene una de las promesas más hermosas que Jesucristo le dio a las iglesias. Y esa fue precisamente, hermanos, el ser columna del templo de Dios. En Filadelfia se establecían columnas. Las columnas soportan techos, pero en el caso de las columnas en Filadelfia, porque hay restos históricos al respecto, hermanos, en donde se escribía el nombre de los grandes héroes griegos y sus hazañas. Cuando nosotros evangelizamos y ganamos almas para Cristo, hermanos, nuestras hazañas son escritas no en una columna material, sino en la columna del templo de Dios. Y la promesa del Maestro es: y nunca saldrán de ahí, porque los hermanos de Filadelfia tenían que correr cuando había terremotos. Y esta es la promesa del Maestro: ser columnas del templo de Dios. Escribir el nombre de Dios, escribir el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo que es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, quiere de su iglesia una iglesia oportunista, que aproveche las puertas abiertas, las oportunidades para evangelizar a nuestro prójimo, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro familiar. Hágalo antes de que Jesucristo venga. Que Dios les bendiga, mis hermanos.